Entonces, ¿qué tenemos en el 13.43? Bueno, en el 13.43 tenemos un punto P y tenemos una gráfica aquí, bueno, que nos representa el eje y luego tenemos otra línea que nos representa el eje X. Nos dicen que hay unas ciertas partículas ahí. Hay una de este lado y tiene una cierta masa que es de 1 kilogramo. Luego hay una bastante grande, en comparación a ellas, y nos dicen que ella es de 2,0 kilogramos. Luego, abajo de ella hay una más pequeña, que es una masa de 1,0 kilogramos. Cierto, esta otra estaba en la izquierda. También me dicen en ese ejercicio que la distancia de la masa 1 al punto P es de 0,50 metros. Y que la distancia del punto P a la otra también es de 0,50 metros. Ok, eso es todo lo que me dicen en imagen. Vamos a ver qué dice el texto. Dice, 3 esferas uniformes están fijas en posiciones indicadas en la figura. Me preguntan en el inciso A, ¿qué magnitud, dirección tiene la fuerza que actúa sobre una partícula de 0,0150 kilogramos? Súper pequeña, colocada en el punto P. Entonces sería la que está colocada en ese punto P, en el origen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, una recomendación es hacer, ¿verdad? Esta es la masa a la cual yo quiero saber cuál es la fuerza neta que actúa en esa masa. Entonces, lo que hacemos es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Para quién? Para la masa a la que yo quiero saber cuál es la fuerza gravitatoria que está actuando. Aquí me la voy a imaginar. Y ahora sí, empecemos a ver cómo son esas fuerzas que esas tres masas le actúan. Aquí la ventaja, ¿verdad? De otros problemas es que siempre esas fuerzas van a ser atractivas. Entonces, si son atractivas, la masita esta que está aquí va a producir una fuerza en el punto P hacia allá. ¿Lo ven? En dirección a ella, porque es atractiva. Entonces es una fuerza que está jalando a P hacia esta masita. La otra masa también produce una fuerza y como es atractiva, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia arriba, ¿verdad? Hacia donde está ella. Y la otra, ¿dónde tiene que estar la fuerza? Hacia donde está esa masa. Entonces, esas tres fuerzas hay que situarlas en el otro diagrama. Esas tres fuerzas serían las que están ahí. Y ustedes ya saben hacer eso, ¿verdad? Eso es lo único que le tengo que hacer ahora es que una sumatoria de fuerzas netas, de las de capítulo 1 que vimos en física 1, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. La cosa es ese ángulo, pero ese ángulo yo lo puedo determinar con trigonometría porque conozco la base del triángulo que se forma y la altura. Voy a hacer eso. Esa altura que yo necesito puede ser de centro a centro entre esferas. Aunque la esfera sea más grande, no es la distancia que hay en medio de las dos esferas, sino va de centro a centro. Ese ángulo sería de 45. Y listo, entonces pongámosle nombres a las fuerzas como para guiarnos, nada más si quieren. Voy a poner A, B y C, ¿no? Entonces, ahora lo único que hay que hacer es un ejercicio de sumatorias de fuerzas, ¿verdad? Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X. Voy a poner F subíndice B a la fuerza que aplica la masa B, que le llamé a la grandota. En X sería por coseno de 45 grados positivo más la fuerza en C, porque ella ya está en X. A no tiene fuerzas en X. Eso sería la fuerza neta en X. Y para Y haríamos lo mismo, nada más que en el eje Y, ¿verdad? Entonces esa sería la fuerza en A más la fuerza B por seno de 45 grados. Ahora, ¿qué es lo diferente ese dibujo, verdad, a lo que vimos en física 1? Bueno, que esas fuerzas se pueden determinar con lo de la ley de la gravitación universal de Newton, ¿verdad? Que son esas fuercitas, FB y FA,
y FC son fuerzas que yo puedo determinar con esa ecuación que vimos anteriormente. Entonces voy a ponerla por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar FA, FB y FC. Cuando ya tengo FA, FB y FC, vean que ya es fácil encontrar esa fuerza neta, ¿verdad? Esta sería Fx y esta sería Fy. ¿Y cómo encontramos la magnitud de la fuerza? Recuerden, Pitágoras. Lo que me dé Fx al cuadrado más lo que me dé Fy al cuadrado. ¿Quién sería la fuerza en B? Vean qué es. La fuerza que B le ejerce al punto P. Entonces, M1 y M2, ¿cuáles son las masas que tienen que utilizar? La masa de la bola B y la masa de la bola P, ¿verdad? O sea, la masa de cada una de ellas. O sea, ¿cuáles masas M1 y M2 usan? Las que están ustedes interactuando. Como todo es en el punto P, entonces vean que a la masa de P hay que usarla en todo. Pero cuando voy a encontrar la fuerza de B, es la fuerza que B le ejerce a P. Una forma de escribirlo es poniendo a B de último y luego a quien se la hace, ¿verdad? Entonces usted pone F, PB, significa la fuerza que B le ejerce a P. Vean que las unidades tienen kilogramos, entonces la masa 1 la voy a poner con kilogramos. Entonces, no sé quién quiere que sea 1, voy a usar a 1 como P. P era 0,0150 kilogramos. Y 2 va a ser con la que está interactuando, que sería 2 kilogramos. Y todo esto lo dividimos entre la distancia al cuadrado. Vean que ahí la distancia no la tenemos, es la hipotenusa de ese triángulo, ¿verdad? Ok, entonces saquémosla. Bueno, la voy a escribir acá. Recuerden que la hipotenusa son los catetos al cuadrado, entonces sería 0,50 metros al cuadrado más 0,50 metros al cuadrado. O sea, la hipotenusa es el mismo radio. Esto es el radio. Y como es el R a la 2, entonces todo esto hay que elevarlo a la 2, ¿verdad? O lo encuentran aparte y luego lo sustituyen. Y eso me está dando 4,0 por 10 a la menos 12 newtons. Hacemos lo mismo para la fuerza A, ¿verdad? Cuando ya encuentran a B. ¿Qué es lo único diferente que cambiaría cuando determine la fuerza de A? De una de las masas, ¿verdad? Porque es la interacción entre A y P. Entonces, A es 1 kilogramo. Ya no voy a usar 2 kilogramos, sino que ahora voy a usar 1 kilogramo. Que ya la distancia no va a ser la hipotenusa, sino que va a ser 0,50. De hecho, ambas FA y FC van a dar lo mismo, porque ambas, vean que aunque estén en posiciones distintas, están a la misma distancia y tienen la misma masa. Entonces las dos van a jalar igual, de igual magnitud a la masa del punto P. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. 4,02 por 10 a la menos 12 newtons. Y como ya los tenemos, entonces lo único que hago es entonces resolver lo que antes iba a hacer, ¿verdad? Fx y a Fy. 4,0 por 10 a la menos 12 newtons por coseno de 45 más Fc, que son 4,02 por 10 a la menos 12 newtons. Y Fy va a ser FA, que FA vale 4,002 por 10 a la menos 12 newtons, más FB, que FB vale 4,0 por 10 a la menos 12 newtons, por el seno de 45. Vea que dan lo mismo. ¿Saben qué fue lo que hice? Nada más fue
es sustituir a FB en el lugar que va y a FA en el lugar que va, ¿verdad? De la sumatoria que ya había hecho antes. Otra cosa importante para resolver problemas es diferenciar cuándo utilizo el radio terrestre en la ecuación de la ley de gravitación universal o cuándo utilizo un radio distinto. Entonces, si a usted le dicen que un cuerpo está a una altura de un planeta, vean que esa altura es h, pero en la ecuación esta r no es solo la altura, habría que incluir ¿qué? El radio terrestre. Si a ustedes ya le dicen que el cuerpo está a una distancia del planeta, entonces ustedes pueden decir, pucha, me la están dando en relación al centro. Pero si entonces le van a decir que está a una distancia de la superficie del planeta, ahí sí hay que incluir el radio terrestre. Tienen que tener cuidado cuándo incluyo el radio terrestre y cuándo no. Entonces, en el Misión Aurora dice lo siguiente. El 15 de julio del 2004, la NASA lanzó la nave espacial Aura para estudiar el clima y la atmósfera terrestre. Este satélite fue puesto en una órbita a 705 kilómetros sobre la superficie terrestre. Entonces vamos viendo ya. Aquí sería H, serían 705 kilómetros. ¿Lo vieron? Entonces tenemos a la Tierra. La Tierra tiene un radio terrestre y hay una cierta H a un punto P. Y me dice, suponga una órbita circular. Ahorita vamos a ver eso de las órbitas, pero es una órbita circular. Cuando es una órbita circular, yo puedo utilizar estas ecuaciones, ¿verdad? Porque ya varían cuando no son circulares. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las circulares. Suponga que la órbita es circular y la pregunta es, ¿cuántas horas le tomará a este satélite completar una órbita? Entonces, para poder hacer este ejercicio, voy a incluir un concepto que es periodo. El periodo lo vamos a ver después en movimiento periódico, ¿verdad? Pero aquí se incluye y es el tiempo que dura un objeto en dar una revolución. Entonces, lo que me están preguntando es el periodo. Vean que lo que preguntan es, horas le tomará a este satélite completar una órbita. Entonces, el satélite da la órbita aquí, ¿verdad? Un periodo. Si da otra vuelta, dos periodos, 3 periodos, 4 periodos, ¿verdad? El tiempo que dura dando una vuelta. El periodo se saca con esta analogía. Voy a hacerlo desde el principio para no ponerle la ecuación y sustituir, sino que sepan de dónde viene. Ok. Nosotros habíamos visto que V era igual a distancia entre tiempo, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. La distancia cuando una órbita es circular, del movimiento circular, es la circunferencia, ¿verdad? Toda la circunferencia. Y una circunferencia es 2πr. Eso es algo que vemos en la escuela, la circunferencia. Entonces la distancia que va a recorrer en el periodo es 2πr. Y el tiempo va a ser el periodo. Entonces, esta es la ecuación que a mí me podría ayudar a encontrar el periodo. Entonces el periodo sería 2πr entre la velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad que tenga el satélite, ¿verdad? Y es una velocidad tangencial. No sé si se acuerdan esto de movimiento rotacional, ¿verdad? Que la velocidad tangencial era esa v. Ella puede ser constante, ¿verdad? Como en este caso. Y ahora la cosa es, ¿cómo determino yo la velocidad? La velocidad de una órbita circular es esta ecuación de aquí. Estamos. Entonces, si yo sustituyo esa ecuación ahí, vamos a ver. Vamos a ver qué decía la ecuación. Decía la raíz de gravedad por masa terrestre. Y aquí ya había en el denominador un radio R. Entonces lo voy a subir. Esta ecuación nos da la ecuación de periodo para una órbita circular, que la voy aquí a simplificar para que la tengan de una vez, que es la que normalmente uno sustituye. Pero quería que supieran de dónde viene esa ecuación, que es de la misma analogía de rapidez igual a distancia entre tiempo, ¿verdad? Que de ahí viene. Y eso me daría el periodo. Que el periodo, ¿verdad? Cuando hagan este cálculo, eso les va a dar
5,94 por 10 a la 3 segundos. Esto ya ustedes después lo van a pasar a horas. Entonces, ¿vieron cómo aquí se está aplicando lo del radio que les decía? Yo no estoy metiendo solo los 705 kilómetros, hay que meterle el radio terrestre, porque ese es el radio que hay entre el centro del planeta y donde está ese satélite orbitando. Esto es lo que les decía de las órbitas de los satélites. Pueden ser de un montón de formas. Vean, ahí les pongo en la imagen, ahí sale todas, la mayoría. La que nos interesa con los ejercicios que hicimos anteriormente son las órbitas circulares, ¿verdad? Que ahí la podemos ver que es como la 3. Las cerradas, lo único que quiere decir es que son órbitas que cuando el cuerpo sale despedido, vuelve a regresar al punto inicial. Entonces, esas órbitas cerradas, ahí sería la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La 6 y la 7 son órbitas abiertas. Entonces, esas órbitas, digamos, algo sale con esa órbita y ya no regresa al planeta o no da la órbita completa, sino que se sale despedido y no vuelve. El movimiento parabólico que habíamos visto en los capítulos anteriores es un tipo de órbita cerrada. Lo que pasa es que llega a colisionar con ¿cómo se llama? Con el planeta, entonces no completa la órbita cerrada, ¿verdad? Pero son tipos de órbita cerrada. Y un ejemplo, ¿verdad? De la estación espacial, que la estación espacial tiene una distancia al centro de la Tierra, vean que aquí sí se dice al centro de la Tierra, ya no hay que incluir el radio terrestre, de 6.800 kilómetros. ¿Y cuánto es eso? 400 kilómetros arriba de la superficie. Tiene una rapidez orbital de 7,7 kilómetros sobre segundo. ¿Quién es esa rapidez orbital? Bueno, la v de esa ecuación. ¿Y quién es el periodo orbital? Bueno, el periodo sería como si yo llegara y calculara con esta ecuación que ya usamos, ¿verdad? Y aquí les pongo ya la ecuación que trae el libro, ¿verdad? Ya con las sustituciones correctas se llega ahí a esa ecuación.